Vale, me vais a disculpar un minuto que hemos tenido una dificultad técnica, que me he confundido de clase. A ver, que esta ya la habíamos comentado. Vale, ahora sí, disculpad, que haya tenido un pequeño lío con la clase. La clase de hoy no es la de hemofagocitosis, que evidentemente ya la dimos hace un tiempo, es la de las microangiopatías trombóticas, ¿vale? Disculpadme. Entonces, bueno, volviendo a empezar, la clase de hoy va a tratar sobre microangiopatías. Nos vamos a centrar específicamente en la purpura trombocitopénica trombótica y su relevancia, en este caso, no va a radicar tanto en la prevalencia de la enfermedad, porque es una enfermedad rara, ¿vale? Y más aún en población pediátrica, sino en que está siendo una enfermedad emergente, ¿vale? Que la vamos a ver quizá con más frecuencia y, bueno, ahora lo comentaremos un poco. Además, hablando de emergencias, pues es la gran emergencia hematológica que hay, ¿no? Junto con la leucemia aguda promielocítica. Hay muchas urgencias hematológicas, muchas leucemias que hay que atender con urgencia, ¿vale? Pero realmente emergencias vitales, cuando estamos hablando de horas en las cuales el paciente puede llegar incluso a fallecer, pues son fundamentalmente dos. La leucemia promielocítica aguda y, por otro lado, la microangiopatia trombótica. Sobre todo, vamos a centrarnos un poquito más en la PTT, ¿vale? La purpura trombótica. Ahora sí, el índice de la clase que vamos a seguir lo vamos a ligar todo con un caso clínico, ¿vale? Que nos va a servir para explicar qué es la microangiopatía, qué son las microangiopatías más bien, de forma sindrómica, y luego avanzaremos hacia la pulpotrombocitopénica trombótica. Hablaremos de las microangiopatías en general, de su clasificación entre primarias y secundarias, y dentro de las primarias, pues aquellas que son adquiridas frente a las congénitas. Las congénitas son más raras, pero tienen algo más de importancia en población pediátrica. Siendo raras, pues son más prevalentes en este último grupo. Vamos a valorar cuál es la causa subyacente de las microangiopatías, específicamente a la PTT y cómo se diagnostica. Y dentro de la PTT vamos a hablar de la proteína que está en la génesis de la enfermedad, que es el ADAMS13. ¿Vale? Em, Abordaremos las diferencias que hay entre la PTT adquirida y la congénita en cuanto al diagnóstico y al manejo, cómo establecer el pronóstico, qué tratamientos se han utilizado hasta ahora y, bueno, los nuevos tratamientos, sobre todo centrándonos evidentemente en caplacizumab, ¿no? Que es el que ya lleva un tiempo, pero que ha revolucionado el paradigma de la PTT. Entonces vamos a presentar el caso de una niña de 8 años sin antecedentes de interés que va a acudir a urgencias con vómitos y mal estado general. En la analítica destaca, bueno, lo que veis ahí, ¿no? Que es una anemia de 8,4 gramos de cilitro, con una LDH muy elevada, con la bilirrubina elevada, es decir, una anemia hemolítica, no macrocítica, ya os lo digo, y con datos bioquímicos de hemólisis que estáis viendo ahí, ¿no? Esa anemia hemolítica presenta macrocitosis, probablemente pues, en relación a una reticulocitosis compensatoria. Los reticulocitos tienen un tamaño mayor que el del hematí maduro. Y además vamos a ver una trombopenia severa de 11.000 plaquetas por microlitro. Entonces, anemia hemolítica y trombopenia, tenemos que pensar, se nos tiene que encender la bombilla, y pensar en microangiopatía trombótica, ¿vale? Que es un síndrome, es un diagnóstico sindrómico. Hay más cosas posibles, evidentemente, pero estas son las más importantes por su potencial desenlace fatal si no las tratamos rápidamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Pues tenemos que llamar al laboratorio, tenemos que ampliar un frotis de sangre periférica, que en este caso nos van a reportar un 5% de esquistocitos, que es un valor patológico, ¿vale? En población pediátrica, con un test de CUMS directo importante negativo para descartar la anemia hemolítica de origen autoinmune. Y bueno, tenemos que valorar si existe o no afectación renal, que sabéis perfectamente, aquellos que sois pediatras, que nos va a ayudar mucho al diagnóstico diferencial de la microangiopatía trombótica concreta ante la que nos encontremos. Bueno, pues con el diagnóstico sindrómico de microangiopatía trombótica, que es una anemia hemolítica microangiopática con trombopenia y clínica microvascular, que ahora hablaremos de eso, pues os muestro, por ejemplo, un frotis de un paciente adulto, un paciente mío, en el que se puede ver claramente los esquistocitos, ¿no? Que los vemos aquí. A ver. ¿No? Estas células hematíes en casco, esta de aquí, todo esto son esquistocitos, ¿vale? Entonces, esas células lo que nos están diciendo es que son células que se están rompiendo, ¿no? Que se están hemolizando. Es muy característico, pero no es específico de la microangiopatía. Se pueden ver otras circunstancias, incluso en algunas que no son patológicas, como por ejemplo los pacientes que portan una válvula mecánica, ¿no? El algoritmo que aquí os presento a la derecha está más enfocado a adultos, pero bueno, nos puede servir como orientación, ¿no? Pues una trombopenia grave con anemia hemolítica con sintomatología acompañante, que es la afectación de órgano diana, síntomas neurológicos, gastrointestinales o renales, pues nos tiene que hacer pensar en microangiopatía trombótica, en pedir una AMS 13 y en la PTT.
Lo primero que hacemos antes de empezar ningún tratamiento es extraer una muestra basal, antes de poner plasma o hacer un recambio plasmático, ¿no? Que nos va a servir para determinar la actividad de ADAMTS13, que es la proteína cuya deficiencia severa es la causa y además la prueba diagnóstica definitiva y de excelencia de la PTT. Tendremos que extraer esa muestra sabiendo que no tenemos el resultado inmediatamente. ¿Vale? Mientras tanto, pues podemos aspirar otros resultados analíticos, parámetros bioquímicos de hemólisis, como una tolobina, que va a disminuir la hemólisis intravascular, que en este caso está indetectable, una ferritina elevada, que habla de inflamación, un fólico y una B12 que son normales, para descartar casos carenciales. El dímero D, que es un producto de la degradación de la fibrina, está elevado, lo que orienta a afectación microvascular, consumo de factores de la coagulación o trombosis, ¿vale? Y en la orina, un cociente de proteína escatina elevado, que indica que hay afectación renal, ¿no? Hacemos un estudio de autoinmunidad con unos ANCA positivos e hipocomplementemia. Y como las microangiopatía pueden ser secundarias, pues hacemos un estudio microbiológico con serologías, ¿no? Encontramos que hay un IgM positivo para Epstein-Barr, con PCR negativa y bueno, unos cultivos negativos. Y además va a haber hipertensión arterial, que nos ayuda también un poco a la filtración renal junto con la hematuria. La paciente va a ingresar en UCI con sospecha de microangiopatía trombótica y va a empezar el tratamiento de soporte. Y en ese impasse recibimos el resultado de la AMS-13, siendo del 0% de actividad, es decir, por debajo del 10% hablamos de deficiencia severa y es diagnóstico de PTT. Entonces, sabemos ya que es una PTT, no sabemos si adquirida por un autoanticuerpo dirigido contra la AMS-13, que es la que más habitualmente se presenta y más en adultos, o congénita, por una deficiencia congénita de la AMS-13, ¿no? Lo que vamos a hacer es iniciar una inmunosupresión con bolos esteroides y transfusión de plasma fresco congelado o recambio plasmático queremos ahora, ¿no? La transfusión de plasma fresco congelado lo que va a hacer es aportar ADAMS-13 de donante, que debería suplir la deficiencia. Que vemos que el segundo resultado va a confirmar la actividad de la ADAMS-13 del 0,5%, es decir, confirmatorio de PTT. Y ante la ausencia de mejora inicial, vamos a empezar con recambio plasmático terapéutico. Empezamos en aquel momento con recambio plasmático terapéutico. Esto no tiene por qué ser el manejo actual, ¿vale? La diferencia de la infusión simple de la ADAMS-13 es que cuando hablamos de una PTT adquirida en la cual hay autoanticuerpos anti-ADAMS-13, el recambio plasmático no solo te permite aportar ADAMS-13, sino retirar el autoanticuerpo, ¿vale? Entonces tiene más valor en la PTT. Y bueno, los corticoides a miligramo kilo día, desde el principio. La paciente vemos que responde, pero no sabemos a qué realmente. Al recambio plasmático, a la inmunosupresión, ¿no? Pues, o a infundir ADAMS-13 simplemente, que orientaría a una causa congénita. Y es un poco pues, la duda que nos puede quedar. Entonces, nos quedaría determinar los anticuerpos anti-ADAS13 para aclarar la etiología, ¿no? Esta paciente debuta, como veis aquí, con una anemia severa, que hemos hablado, ¿no? Una trombopenia severa, una anemia que va a profundizar y va a incluso requerir una transfusión de concentrado de Matías, ¿vale? Vemos que se transfunde en concentrado de plaquetas, que ya veremos que no está indicado en esta entidad, ¿vale? Es lógico pensarlo, ¿no? Si tiene afectación microvascular por consumo de plaquetas o porque esas plaquetas se van a alargar, estamos echando, por decirlo de alguna forma, más leña al fuego. Y bueno, los datos bioquímicos de hemólisis van disminuyendo. La LDH baja de 1500 a 1100 y de ahí a 500. Y las plaquetas también vemos cómo empiezan a subir, ¿no? De 11.000, 15.000, 20.000, 100.000, 178.000, así como también mejora la hemoglobina post-transfusión. Pero llama la atención que los esquistocitos no solo no bajan, ¿no? Sino que suben, de hecho, del 5% al 11, al 18 y al 11. Veremos después qué importancia tiene esto. La paciente responde, pero no sabemos, como decía antes, si es una PTT hereditaria o es adquirida, ¿no? La hereditaria se debe a la afectación genética bialélica de la AMS-13, es una enfermedad recesiva, por tanto, y la adquirida se va a producir porque desarrollamos un anticuerpo anti-AMS-13, que le puede pasar a cualquiera en principio, ¿no? El estudio genético lo extraemos, pero eso evidentemente puede tardar tiempo, con lo cual está pendiente, y mientras tanto, pues recibimos el resultado de los anticuerpos ADAMS-13 que son negativos. Entonces, esto nos apoya que puede ser realmente una PTT hereditaria, ¿vale? A la espera de ese estudio genético de confirmación. La paciente va a evolucionar favorablemente, pasa a planta y se va a domicilio con esteroides en descenso progresivo y mantiene su respuesta hematológica con plaquetas por encima de 150.000, aunque con cierta proteinuria. Termina el tratamiento de esteroideo y al mes del debut va a tener unas plaquetas en torno a 120.000. Han caído un poco, no es que haya caído muchísimo y se mantienen aún por encima de 100.000, pero bueno, ha perdido esa respuesta hematológica completa que se define por más de 150.000. Pasan 2 semanas y ingresa de nuevo en urgencias por epistaxis, aparición de púrpura en miembros inferiores, de nuevo con anemia hemolítica, anemia con trombopenia severa y con esquistocitos en el frotis, ¿no? Pues una reactivación de esta PTT. Ingresa de nuevo en UCI, nos planteamos de nuevo la posibilidad de que sea una PTT congénita y ponemos plasma, ¿vale? Sin empezar aún con el recambio plasmático de momento. Eh,
pues porque si pensando que si fuera una PTT congénita, solo con poner plasma, pues debería responder, ¿no? A portales ADAMS-13. Sin embargo, pues no aumenta. Y empezamos con un recambio plasmático con una pequeña respuesta inicial a 42.000 plaquetas y luego una mejoría parcial, pero sin llegar a las plaquetas normales. La hemólisis se va a mantener estable, la paciente se mantiene clínicamente estable y de nuevo pasa a planta. El estudio de autoinmunidad que nos faltaba, pues vemos que hay una positividad de los ANAS, también anticuerpos anti-ROY y anti-LA, antidenia de doble cadena negativos en este caso, ¿vale? Y un cociente proteína escatinina de 5. Todo este contexto de autoinmunidad, pues vamos a sospechar que es una bronquiopatía asociada a algo autoinmune, ¿vale? Con el contexto concreto de la paciente a un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Continuamos con los recambios diarios y para sospecha de lupus y la afectación renal que no va a mejorar, se programa una biopsia renal que se retrasa por la trombopenia. Esto suele pasar en la vida real, ¿no? Reiniciamos los esteroides. Y con recambios diarios más esteroides, pues alcanza respuesta hematológica, permitiendo incluso disminuir la frecuencia de los recambios a cada 48 horas. Entonces, tenemos una anemia hemolítica con esquistocitos y nada más 13 indetectable, tenemos trombopenia, tenemos proteinuria en rango nefrótico y tenemos hipocomplementemia y unos ANAS positivos con antirroya anti-LAP. Pues parecería una PTT desencadenada por un lupus, ¿no? Lo que apoya que haya algo más que una simple PTT es esa afectación renal que la PTT suele ser más leve y suele responder al tratamiento, no mantenerse perenne durante varias semanas, ¿no? En este caso la parte hematológica responde, pero vemos que la nefropatía no responde del todo y ese resultado de autoinmunidad pues puede ser sugestivo de lupus. Vale, pues hacemos una biopsia renal que aquí os muestro, ¿no? Y que ya es muy sugerente. Entonces, lo que muestra es IgG complemento y es compatible con la nefropatía lúpica, ¿no? Con depósitos glandulares de membrana capilar de IgG, de C3 y de C1. Y es compatible con la nefropatía lúpica clase 5. Entonces, esta biopsia renal con ese diagnóstico de nefritis lúpica clase 5, seguimos con cambios plasmáticos y tras 14 recambios con diagnóstico concreto, paramos las plasmaféresis y empezamos tratamiento inmunosupresor con reumatología, con micofenolato, asistencia con P y nefrología. Decimos el resultado que tenemos pendiente, que es negativo, como esperábamos ya en este punto, y todo apunta a esa PTT secundaria a un debut lúpico. Entonces, resumiendo, debuta inicialmente con respuesta al plasma, respuesta a los recambios a los esteroides, se da de alta, se suspende los esteroides, se reactiva, segundo ingreso, con plasma simple no se consigue respuesta, con recambio tampoco, y es con corticoides cuando se alcanza la respuesta. Y luego ya se mantiene con micofenolato, que es cuando ya disminuye significativamente la proteinuria. Esa es un poco la evolución, veis aquí, de los tratamientos, ¿no? De los esteroides, eh, el recambio micofenolato y bueno, la evolución de las plaquetas, fundamentalmente, ¿no? Que veis por aquí. Y como la medicatrina, o sea, la afectación renal solo mejora con la introducción del micofenolato. Claramente con la introducción del micofenolato. Vale, entonces, ADAMS 13 del 0% sin detectar anticuerpo anti-ADAMS 13, pero un estudio genético negativo, pues nos puede liar un poco, ¿no? Porque uno esperaría que si realmente es una secundaria de origen inmune, pues el anticuerpo salga positivo. Entonces, si no tenemos anticuerpo, que habíamos dicho que tenemos que pensar en deficiencia genética, pero tampoco tenemos un estudio genético compatible, pues ¿qué está pasando? ¿No? ¿Es una congénita que no detectó la genética o es una adquirida la que no detectó el anticuerpo? Pues probablemente lo segundo. Hasta un tercio de los pacientes con PTT adquirida no detectamos los anticuerpos inhibidores por un problema de sensibilidad a la técnica o porque no sean IgG, que es la clase típica. Y una estrategia útil puede ser medir, cuando el paciente responde, pero se interrumpe los recambios, medir el AMS-13. Si alcanza niveles normales, pues sin aportarle por un plasma de donante, esperamos que sea realmente adquirida, ¿no? Porque está fabricando. Mientras que si fuera hereditaria, nunca alcanzaría niveles normales si dejamos un tiempo sin infusión de plasma del donante. Vale. Entonces, con todo esto, pues estamos ante una PTT adquirida, mediada por anticuerpos anti-ADAMS-13, que no se han detectado, pero entendemos que están detrás, precipitada por un lupus eritematoso sistémico. Y este caso es un poco enrevesado, pero nos sirve para ilustrar lo que es una broncoangiopatía trombótica, ¿no? ¿Qué es realmente? Pues un grupo heterogéneo de síndromes caracterizados por una presentación clínica común de anemia hemolítica microangiopática con trombopenia y con afectación de órgano diana, que puede ser cerebral, puede ser renal, puede ser cardíaco, puede ser digestivo, típicamente. Y puede ser, como hemos dicho, congénitos o adquiridos. El nexo común va a ser la lesión histológica de arteriola capilar, que es muy sugestiva, que va a producir una trombosis por disfunción endotelial y lesión de los hematíes por cizallamiento, una lesión mecánica, ¿vale? Causando su destrucción. El hematíe, al pasar por el vaso pequeño, pues se rompe, no puede pasar, y eso es lo que va a dar lugar a esa hemólisis intravascular, un estado protrombótico a su vez. Toda anemia hemolítica va a condicionar un estado protrombótico, eso es importante que lo sepáis, ¿vale? Pero las PTT son especialmente protrombóticas. Es una sección además de
trombosis y hemorragia, ¿no? Tromborragia, que nos gusta decir a los hematólogos. Tiene riesgo trombótico por la trombosis, microvascular y por esta disfunción endotelial, y riesgo hemorrágico porque tiene trombopenia severa. Y eso es tremendamente difícil de manejar a nivel práctico. Vale. Todas se van a caracterizar por una anemia hemolítica microangiopática con presencia de esquistocitos, que no son específicos, como decíamos al principio. Es de hecho normal que haya algún esquistocito en sangre periférica, en la sangre de cualquiera, pero no en cantidad suficiente, ¿no? O puede haber aumentados por casos de hemólisis mecánica, que decíamos al principio, las válvulas mecánicas, prótesis mecánicas valvulares cardíacas, ¿no? El nivel de esquistos no es igual en adultos que en niños. Los niños tienden a tener una cifra mayor de esquistocitos de manera normal, sin que tengas significación patológica. Y la trombopenia habitualmente es severa, ¿vale? Grave, con una afectación de órgano diana, que hemos dicho que podría ser fundamentalmente riñón o cerebro, pero no solo. Distinguimos, como digo, entre las primarias y las secundarias. Y bueno, por hacer un resumen, ¿no? La hemólisis y la trombopenia de la que hemos dicho va a condicionar una clínica concreta, que es clínica de anemia, síndrome anémico, ictericia por la hemólisis y petecas por la trombopenia. La afectación de órgano diana, que hemos dicho, ¿no? Cerebral y riñón, es muy variable. O sea, cuando hablamos de que dentro de los scores de riesgo o de predicción de la presencia de PTT, más que de riesgo, hay afectación neurológica, pues es que puede ser cualquier cosa, desde una afectación neurológica que simula un ictus, ¿no? Que ocurre, yo esto lo he visto, pero también puede ser simplemente cefalea, que también es algo que he visto, ¿vale? O bueno, cualquier tipo de afectación dentro de ese espectro. Intestinal, con diarrea o con vómitos, y afectación renal, como hemos visto. ¿Vale? Cuidado con las afectaciones de la noche central, insisto, que a veces pues una cefalea que pues, sea un poco tontorrona, ¿no? Pero acompañado de este síndrome, microangiopatía, anemia hemolítica microangiopática, se nos tiene que encender la bombilla. La afectación se va a manifestar como con presencia de esquistocitos y daño microvascular. Y el daño endotelial que hemos dicho, ¿no? Esa lesión de arteriolas es la que va a ser la génesis de la microangiopatía, que en el caso de la PTT será la deficiencia de la AMS13. Dentro de las primarias de origen hereditario tenemos la PTT congénita por mutación bialélica de la AMS13, que no tenemos ninguna AMS13 funcional. Es una deficiencia bialélica, es decir, es recesiva y es necesaria que sea bialélica para desarrollar la PTT congénita, pero probablemente no sea suficiente. O sea, no solamente con tener la deficiencia bialélica desarrollamos desde el nacimiento la clínica, no hace falta algún evento predisponente. Pero por eso mismo motivo no todos debutan en anemia pediátrica, aunque es verdad que es más frecuente en niños. Otras microangiopatía primarias hereditarias pueden incluir el síndrome hemolítico urémico atípico, ¿vale? Que lo conocéis muy bien los pediatras por afectación de complemento, y otras más raras como las alteraciones de metabolismo, como la del metilmalónico, ¿no? Que veis ahí. Las primarias adquiridas no tienen una causa subyacente, pero no van a ser congénitas, es decir, no son secundarias a un trastorno autoinmune, pero no son de origen genético. La más importante es la PTT adquirida sin ningún otro síndrome autoinmune acompañante, ¿vale? Solamente es por anticuerpos anti-AMS13, en la cual evidentemente no tenemos AMS13 suficiente, que va a ser más rara en niños. En adultos es mucho más frecuente las adquiridas, el 90%, pero en niños, aunque la adquirida es mayoritaria también, la congénita es realmente donde gana prevalencia, ¿no? Y luego están las microangiopatía mediadas por toxina SIGA, el hemolítico urémico típico, que este sí que lo conocemos todos, y luego, por supuesto, pues, mediada por fármacos, mediada por otro tipo de tóxicos, ¿no? Afectación del complemento también. Las secundarias se pueden deber a casi cualquier cosa, pues a infecciones, a cáncer, a complicaciones obstétricas. Aquí la preeclampsia es el síndrome de HELP, que es una microangiopatía trombótica. Las enfermedades autoinmunes, hemos dicho el lupus, pero también el antifosfolípido, la esclerodermia, el trasplante, la microangiopatía post-trasplante, evidentemente, y en el contexto del acondicionamiento, el trasplante renal. ¿Vale? Todas las primarias van a combatir la lesión histológica típica, que es la afectación de las arteriolas con una proliferación en piel de cebolla, que llaman los patólogos, produciendo una lesión vascular que típicamente va a ser microvascular. Esto va a causar la rotura de los hematíes que decíamos por ese mecanismo mecánico, ¿no? Pues no pasan, no pueden pasar y se rompen. ¿Qué pruebas diagnósticas incluimos? Pues hay pruebas de primer nivel que son para demostrar que hay una microangiopatía trombótica, ¿no? Un hemograma, una bilirrubina tolobina y LDH para la hemólisis, una bioquímica completa para comprobar la función renal, los reticulocitos, que son fundamentales, que se nos olvida siempre en la valoración de una anemia y que es algo que nos va a dar una pista muy importante, la reticulocitosis, ¿no? Nos va a orientar a hemólisis o sangrado, la reticulocitosis es importante. El frotis, que en este caso es imprescindible para descartar los esquistocitos, es una prueba imprescindible en el diagnóstico de la microangiopatía trombótica. Y hay que decírselo al laboratorio. ¿Por qué? Porque no es tan fácil ver esquistocitos. O sea, si es una cosa muy abundante, se ven con sencillez, pero hay que contar pues en torno a 1.000, 1.500 hematíes.
¿vale? Para poder valorar realmente si hay una esquistocitosis, un porcentaje importante o no. Entonces, es una cosa que hay que comunicarse al laboratorio, que lo busquen específicamente, ¿no? Como cuando pedimos al laboratorio que vean, pues, si hay, por ejemplo, parasitosis por malaria. Eso es algo que hay que buscar específicamente porque se nos puede pasar con mucha facilidad. El CUMS directo es imprescindible para orientar el origen de la anemia hemolítica. Si es de origen inmune, habitualmente son CUMS directo positivo, mientras que si no lo son, habitualmente son negativo. Hay algunas hemolíticas autoinmunes con CUMS directo negativo, pero eso es la excepción. Un estudio de coagulación para distinguir esta entidad de la coagulación intravascular diseminada, autoinmunidad en microbiología, incluyendo la toxina Shiga que hablábamos antes. Y luego, en segundo nivel, ya pues, pruebas genéticas de complemento, de coagulación y, por último, pues la prueba, el estudio genético de ADAMS13, que realmente en la deficiencia congénita es algo muy raro, incluso dentro de las PTTs. Entonces, la PTT como tal es una microangiopatía trombótica por deficiencia severa de Adams-13 por debajo del 10%, insisto. Deficiencias parciales en torno al 20 y 50% se pueden ver, pero no son diagnósticas en específicas y no tienen por qué tener un correlato clínico concreto. Y la PTT, insisto, es poco frecuente en niños, ¿vale? Va a ganar importancia en ellos relativamente las congénitas, que son un tercio. Congénitas en niños y dos tercios adquiridas, que en adultos 90% son adquiridas, ¿no? El primer caso de PTT pediátrico, ¿no? Se diagnostica o se reporta en el 1924 con la afectación pues, característica que veis aquí. No se diagnostica en aquel momento y la paciente pues, fallece, lógicamente, ¿no? Después se describieron casos de PTT familiar. Se describió eventualmente la afectación subyacente, ¿vale? Que es, esto es clave, son los multímeros de factor de von Willebrand extremadamente largos, que no están siendo controlados por el ADAMS-13, los que dan lugar a la patología, ahora lo vamos a ver. Y ya en los últimos años, ¿vale? Aparecen fármacos específicos como el catalazumab y bueno, el ADAMS-13 recombinante, ¿no? Que no tiene tanta penetrancia en el mercado como el catalazumab, lógicamente. Entonces, ¿podemos utilizar algún otro marcador analítico para distinguir la PDT de otras microangiopatías? Pues claro, anemia hemolítica, trombopenia, afectación renal. Pues los pediatras pensaréis, evidentemente, y con toda la razón del mundo, en el hemolítico urémico, ¿no? Pues plaquetas, creatinina, afectación renal, nos pueden servir para orientarlo, pero lo que lo distingue, desde luego, es el ADAMS-13. Por eso es tan importante sacar la muestra en el momento del debut antes de hacer cualquier tipo de tratamiento, porque es lo único que nos va realmente a decir si es una PTT o no es una PTT, ¿no? Vale, lo que lo veis aquí, ¿no? El porcentaje de ADAMS-13 es lo que realmente pues, no hay ninguna duda. PTT indetectable prácticamente en la mayoría de los casos, por debajo del 10%, mientras que en el resto pues, es normal, lógicamente. Entonces, ¿qué es el ADAMS-13? Es una metaloproteasa que va a unirse al factor de von Willebrand y lo va a romper. El factor de von Willebrand va a tender a multimerizar en sangre periférica. Y esta multimerización de multímeros muy largos de Willebrand va a mantenerse a raya por la acción del ADAMS-13. Ahora lo veremos. ADAMS-13 que es de síntesis hepática y en células endoteliales. Entonces, de normal, el factor de von Willebrand es lo que nos va a servir, siempre lo explico así, de pegamento, vamos a decir, entre el endotelio, las plaquetas, ¿no? Entre la hemostasia primaria y la secundaria, los factores de la coagulación después. Va a circular en plasma, se va a unir al endotelio, va a formar una serie de multímeros que, como digo, se mantienen a raya, normalmente con el ADAMS-13. Pero si no se mantienen a raya porque no hay ADAMS-13, van a crecer y cada vez van a ser más largos. ¿Vale? Bueno, ese es el lugar de unión. Entonces, el Adams 13 de manera normal lo que va haciendo es recortar el factor de von Willebrand. Vamos a pensar que sea una maquinilla de afeitar, ¿no? Que va afeitando el Willebrand constantemente del endotelio. Entonces, en el momento de la trombosis, el Willebrand crece de más, ¿vale? Y desencadena de forma normal, cuando es por motivo de que hay una lesión realmente endotelial, desencadena la cascada de la coagulación, el modelo celular de la coagulación, ¿no? De manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando hay una deficiencia severa de ADAMS 13. Si una deficiencia severa de ADAMS 13, esto que estáis viendo aquí, que el ADAMS 13 corta los centímetros de Vibrant, pues no puede ocurrir, con lo cual crece de manera desmesurada, ¿vale? En, en el caso de la congénita, la deficiencia bialélica, como decíamos, es necesaria, pero hace falta un factor predisponente. Entonces, por eso no siempre debutan en la pediátrica, que decimos. Entonces, se van a acumular esos multímeros tan largos de Willebrand que van a formar realmente mallas, ¿vale? Una serie de redes en en la microvasculatura, sobre la cual se van a ir depositando plaquetas. Entonces, esa unión de plaquetas, esas mallas de factor de von Willebrand, que no deberían estar ahí en la microvasculatura, es lo que va a dar lugar al final, por un lado, a la trombopenia por consumo, las plaquetas se están pegando a las mallas de Willebrand y se están quedando ahí capturadas, y por otro lado, ese tapón que se está formando es lo que da lugar a la hemólisis intravascular, por, como decíamos, estallamiento mecánico, cuando pasan por dentro, ¿no?
Entonces se acumulan esos múltiplos tan largos, eso forma trombos plaquetarios en la microcirculación y eso da lugar a toda la presentación sindrómica, ¿no? De la microangiopatía trombótica. Podemos medir la actividad de Adams-13, que se reporta en porcentaje, podemos determinar los anticuerpos inhibidores y podemos hacer análisis genético del estudio de la PTT. Entonces, ante una PTT confirmada con menos de un 10% de Adams-13, determinamos los anticuerpos anti-Adams-13, que si son positivos nos orientarán a una PTT adquirida. Ya veremos si primaria o secundaria. Si son negativos, deberíamos medir el Adams-13 durante la remisión completa, porque si recupera niveles normales, también hablamos de PTT adquirida, ¿vale? Que es ese tercio de pacientes que decíamos en los cuales no se detectan tanto anticuerpos, aunque los hay probablemente. Pero si no recupera es cuando tenemos que pensar ya en la PTT congénita y secuenciar, ¿vale? Si hubiera dos mutaciones, hablaríamos de una PTT congénita, pero si no hay dos mutaciones, hay una o ninguna, pues es una PTT de etiología incierta. No hemos podido demostrar ni el origen genético ni el origen congénito. Habrá que pensar si hay antecedentes familiares que nos orientan a una agregación familiar. La edad de debut importa, ¿vale? No es lo mismo la edad pediátrica temprana que la adolescencia tardía, que se parece más a la de un adulto, ¿vale? Los pacientes pequeños, veis aquí en rosa la PTT congénita y en azul la PTT adquirida idiopática. En los niños más pequeños representa un porcentaje mucho más importante. La PTT congénita está más representada, pero según va avanzando la edad, esa PTT congénita pierde representación y gana la adquirida, ¿vale? La adquirida en general, globalmente, sigue siendo mayoritaria en niños, pero tiene más prevalencia, tiene más importancia. La adquirida de forma global es la más frecuente, ¿vale? Por anticuerpos anti 13, que a veces hemos dicho que ya hemos explicado, no son detectables, y a veces es un reto diagnóstico, evidentemente. Es un reto por su poca prevalencia en población pediátrica también, que casi nunca en nuestro ejercicio profesional nos vamos a encontrar con una PTT pediátrica. Lo más habitual es que veamos ninguna o una a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Pero tenemos que sospechar en muchas ocasiones por el impacto que tiene la pérdida de oportunidad de no diagnosticarla a tiempo, ¿no? Y es un reto, evidentemente, el diagnóstico. Entonces, la pérdida adquirida, la cantidad de AMS13 producida va a ser normal, pero en este caso va a estar secuestrado por un autoanticuerpo, ¿vale? El efecto va a ser el mismo al final. Los múltiplos de Milibran que estaban aquí en la diapositiva anterior, pues van a crecer. em, a ver. Y van a crecer. Las plaquetas se van a pegar. Va a haber trombopenia por consumo y va a haber hemólisis mecánica por trombosis pequeñas. Vale. La PTT congénita, que también tiene otro nombre que es el síndrome de Upshaw-Schulman, ¿vale? Es muy rara. Suele debutar en población pediátrica, en la infancia, más temprana. Hay muchísimas mutaciones descritas, no es altamente conservada, es muy, más que poligénica, muy variada en las mutaciones cortas que hay. Y la deficiencia de AMS13 por sí sola, decíamos antes, no es suficiente. Hace falta un evento que desencadene la afectación, que suele ser una infección o un trastorno inflamatorio. La genética va a ser muy diversa, lo hemos dicho. Pues aquí tenéis toda la variabilidad que podéis encontrar, muchas mutaciones en muchos tipos, en múltiples regiones del mismo gen, ¿vale? Y una vez responde el paciente, pues lo que se va a indicar es un seguimiento mensual durante 3 meses tras la remisión, luego trimestral y luego mínimo 2 años. Es importante medir el ADAMS-13 semanalmente mientras dure el tratamiento y hasta confirmar la remisión clínica, que nos sirve también para el pronóstico y la probabilidad de recaída, no solamente para el diagnóstico. ¿Cómo podemos predecir la recaída de un paciente con PTT al finalizar el tratamiento inicial? Pues los histocitos hemos visto que no, ¿no? Que el caso que presentábamos, de hecho, subían cuando mejoraba la respuesta clínica, ¿vale? Entonces no nos vale como predictor de la recaída. El ADAMS-13 sí, en cambio. Si medimos el ADAMS-13 en paciente con PTT normaliza, veis aquí, que son los que normalizan, que alcanzan más de 10%, pues no recaen. Mientras que si el ADAMS-13 no normaliza, pues muy probablemente vaya a recaer. Esto nos sirve realmente para vigilar y iniciar tratamiento de forma precoz. El tratamiento de soporte será, lógicamente, transfundir hematíes según los criterios habituales. Si hay anemia, ¿vale? Esto en general en la transfusión. Si hay síndrome anémico, con clínica, no solamente por una cifra, pero plaquetas hay que evitar transfundirlas. Si lo decíamos al principio, se echa más leña al fuego. Si yo tengo una malla de fibrina que captura mis plaquetas, que no solo me captura las plaquetas, sino que cuanto más plaquetas haya, más rompe los hematíes que pasen por ahí, pues poner plaquetas es contraproducente, ¿vale? Entonces hay que utilizarlo solo en casos que realmente hagan mucha falta, pues un sangrado vital o un procedimiento que no se puede hacer sin esas plaquetas, pero si no, hay que intentar evitarlas. Y tratamiento específico va a tener tres dianas. Por un lado, lo que nos falta es Adams-13, ¿no? Entonces podemos reponerlo con plasma, decíamos, o con Adams-13 recombinante, que eso es una estrategia mucho más reciente. Ya veremos un poco esto del Adams-13 recombinante, ¿no? Tenemos anticuerpos anti-Adams-13 en la pérdida adquirida.
que lo que podemos buscar es inmunosuprimir para disminuir su producción, ¿vale? Y luego podemos actuar también sobre el factor de von Willebrand, que está en la génesis de la fisiopatología de la enfermedad, ¿no? Entonces, el plasma, hemos dicho, se puede infundir simple o con recambio plasmático. La infusión simple es, evidentemente, puede estar indicada en PTT congénita, pero en la adquirida no va a ser suficiente normalmente, hace falta un recambio plasmático. Ahora, os digo, si estáis en un hospital comarcal, no hay hematólogo de guardia, ni máquina de aféresis de guardia, no tenéis nefrología de guardia tampoco, y lo único que tenéis es plasma fresco, pues infundid plasma, ¿vale? Porque es mejor que nada, evidentemente, y sí que tiene efecto, pero lo ideal es un recambio plasmático. ¿Con qué periodicidad? Pues se hace diariamente hasta que haya respuesta hematológica, que es más de 150.000 plaquetas, manteniendo en dos determinaciones, y luego se va reduciendo la periodicidad. Siempre acompañado de esteroides, de la sospecha de PTT, ¿vale? No solamente una cosa o la otra. Claro, si fuera congénita y tuviésemos la confirmación de que es congénita desde el principio, no haría falta los corticoides, pero muchas veces no lo sabemos hasta pasado bastante tiempo. Más fármacos, el rituximab como anti-CD20, pues evidentemente si produce una linfodepleción B no se producen anticuerpos, ¿no? Entonces, esto está plenamente establecido tanto en oncología como en todo tipo de enfermedades autoinmunes, ¿vale? No hay un ensayo clínico concreto que apoye su uso en PTT, pero sí estudios fase 2 y hay experiencias descriptivas múltiples, ¿vale? Del uso de rituximab en la dosis estándar, 365 miligramos metro cuadrado, cuatro dosis, junto con otros tratamientos, evidentemente, no solo en monoterapia. De hecho, se tiende ya cada vez más a ponerlo de manera muy precoz, porque lo que se busca es conseguir una respuesta eficaz y rápida, por el riesgo vital que tiene y por la probabilidad de recaída. Pues, ¿por qué? Porque ha demostrado acelerar la recuperación del paciente, ¿vale? Aunque no ha demostrado, pero no ha demostrado no quiere decir que no lo haga. Hemos dicho que hay poca evidencia concreta en PTT, por desgracia, por la dificultad de hacer ensayos en esta patología, ¿no? No ha demostrado realmente que reduzca la mortalidad ni aumente la supervivencia. Lo que sí ha demostrado es un tiempo menor hasta la recuperación. Entonces, se plantea en primera línea en combinación con esteroides y recambios si no hay contraindicación, sobre todo si hay anticuerpos confirmados, y las guías actuales lo van a recomendar claramente en primera línea, ¿vale? Aunque, como digo, no tiene esa evidencia tan fuerte como otras medicaciones que ahora estamos comentando. ¿Cuándo lo ponemos? Esto es importante. La venía, pero es un aspecto práctico importante. Después del recambio. Si lo pongo antes, me lo llevo con el recambio, ¿vale? Y es como si no lo hubiera puesto. No está en ficha técnica para PTT, pero generalmente no suele haber problema para administrarlo, dándolo claro en cada hospital. Un uso fuera de indicación. Pues esto era lo que había hasta hace muy poco. Recambio, esteroides y rituximab, u otros inmunosupresores, aquí ya lo que quisierais, ¿vale? Desde hace ya, no tan poco realmente, más tiempo, pues han sufrido de las estrategias, además de esas inmunosupresiones que tenemos aquí, ¿no? Pues han intentado de todo. Ciclosporina, ciclofosfamida, vincristina, espinectomizar, el proteasomib que aparece por todas partes. Vale, realmente es inmunosuprimir, ¿no? Hay otras estrategias hoy en día. ¿Cuáles son? El uso de ADAMS13 recombinante, que no está plenamente establecido, pero hay experiencia reportada, y sobre todo el caplacizumab, ¿vale? Que es ese anticuerpo antifactor de von Willebrand. Entonces, de la anastrozol recombinante, pues es lo mismo que se ha hecho con hemofilia, ¿no? Los factores de la coagulación. Pues sintetizar, en lugar de conseguir el factor 8 en la hemofilia A, que se conseguía purificando plasma de donantes con las complicaciones logísticas e infecciosas que eso tiene, pues ahora se fabrica. Es lo mismo con el ADAMS 13, ¿no? Hay un ensayo clínico fase 1 en PDT congénita, en el cual el ADAMS 13 era bien tolerado, aumentaba las plaquetas y la actividad del AMS-13 y se reportó el año pasado algún caso en New England de pacientes con una experiencia concreta de un paciente con una PTT catastrófica adquirida multifactorial que mejoró incluso con la AMS-13 recombinante. En este caso no era una congénita. O sea que puede tener su lugar, desde luego la congénita, posiblemente también incluso la adquirida. ¿Vale? Lo veis aquí. Estos son lo que comentaba, ¿no? Realmente la experiencia de ADAMS 13 recombinante en PTT congénita frente al régimen habitual, que es el de plasma fresco, para aportar ese ADAMS 13, pues se va acumulando, ¿no? Cada vez tenemos más publicaciones al respecto. ¿Qué ventajas tiene? Pues que parece aumentar muy rápido la cifra de plaquetas, la actividad de ADAMS 13 aumenta muy rápido también hasta el 100%, que eso hemos visto que era un predictor de respuesta clásicamente, veremos si en este caso lo es también y mejora la trombopenia y siendo una terapia segura, ¿vale? ¿Qué nos preocupa siempre cuando usamos factores recombinantes? Que se desarrollen anticuerpos anti-ADAMS 13, anti-ADAMS 13 recombinante en este caso, como en la hemofilia, ¿no? Pues de momento no se ha reportado, pero es una posibilidad que existe, lógicamente, que el paciente se pueda sensibilizar a esa medicación recombinante. ¿Vale? ¿Veis aquí? Em, que es una terapia bueno, que está en marcha y que en cuanto a la trombopenia, sobre todo fundamentalmente,
ya ese activo compuesto de manifestaciones de la PTT, pues sí que era mejor incluso que la terapia estándar. ¿Vale? Lo que hemos dicho. En el caprotizumab, por otro lado, que hablábamos también, pues es un nanoanticuerpo, ¿vale? Es un fragmento de anticuerpo casi, contra el factor de von Willebrand, que va a impedir que las plaquetas se unan a los multímeros de Willebrand, ¿vale? Entonces los multímeros van a seguir por ahí, no los estamos cortando, pero las plaquetas no se van a pegar, con lo cual no va a haber ni trombopenia por consumo, ni cizallamiento de Matías, tampoco trombosis, tampoco hemólisis por cizallamiento de Matías, que decíamos, ¿no? El ensayo fase 2 Titán mostró que es el que referenciamos aquí, es el que mostró que campazizumab tiene una ventaja significativa frente a placebo en alcanzar normalización de plaquetas, ¿vale? ¿Veis aquí? Y campazizumab tiene hoy por hoy ficha técnica en España para adultos y adolescentes a partir de 12 años con peso mayor de 40 kilos. Esta indicación se va a basar en el ensayo fase 3, que es el Hércules, que permitía reclutar pacientes más de 12 años, ¿vale? 145 pacientes, sin embargo, es un poco contradictorio, no llegaron a reclutar ninguno menos de 18, el más joven tenía 18. O sea, realmente no había experiencia del ensayo en pacientes pediátricos. Lo que pasa es que como el ensayo contemplaba poder reclutarlos, pues se le incluyó esa indicación en ficha clínica, ¿vale? Hay experiencia después, pero el ensayo es curioso, no incluía, realmente no pudo reclutar ningún paciente de esa cohorte. Esto se da una idea de lo difícil que es encontrar pacientes de esta patología tan rara, ¿no? En población pediátrica. Vale, en esta ensayo, que como digo, no hay ningún paciente pediátrico, bueno, pues se demostró que acortaba el tiempo hasta recuperación plaquetaria, ¿vale? Salvando ese momento inicial de trombopenia severa, que es el que tiene más riesgo de episodios hemorrágicos, ¿vale? Si evitamos que la plaqueta se pegue al endotelio, al factor de von Willebrand, pues aumentamos la cifra de plaquetas. Y las guías españolas de población pediátrica contemplan hoy por hoy corticoides, rituximab, recambios y capracizumab en primera línea, ¿vale? El tratamiento. Las guías de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia pues van a recomendar en primera línea, en primer episodio agudo, rituximab con esteroides y recambio y también la recaída, ¿vale? Y en los pacientes en remisión con ADAMS 13 bajo, ¿vale? También recomiendan el rituximab, que es algo curioso que no se hace en todas partes, como profilaxis para evitar la recaída, ¿vale? Esos pacientes que veíamos que cuando hay un ADAMS 13 bajo, pues predice con mucha probabilidad la recaída. Y capracizumab se va a recomendar ante cualquier evento agudo, sea el primero o sea la recaída, por parte de estas guías. Hay experiencia pediátrica del registro británico, ¿vale? De uso de CAPLA en PTT pediátrica, que decíamos, en el ensayo no se recogía. Os decía también que había experiencia, ¿no? Pues es esta, fundamentalmente. Son de 16 pacientes, 15 que lo recibieron junto con recambio plasmático y uno con esteroides. Aquí tenéis el resultado, ¿no? Que es que todos los pacientes, fundamentalmente, lo más importante, normalizan la cifra de plaquetas, con una cifra de Amstrad también normalizada y con un ingreso medio de 11 días y, importante, sin paciente refractario. O sea que es eficaz, desde luego. Hay también experiencia en el manejo de PTT, esto también es muy curioso, con esteroides y capla, y ya incluso sin recambio plasmático, ¿vale? Vamos un poco a evitar eso. ¿Por qué? Porque tiene sus riesgos por transfusión de plasma, evidentemente. Tenéis que pensar que cada recambio plasmático, si recambiamos un volumen plasmático de una persona, que puedan ser, depende de lo que pesa el paciente, pero podemos hablar de litro y medio, por ejemplo, de plasma, ¿no? Litro y medio de plasma pueden ser 6 7 donaciones distintas, ¿vale? O sea, 6 7 unidades de plasma diariamente. O sea, un paciente que tarda 11 días en responder, estamos hablando de, pueden ser fácilmente entre 80 100 unidades de plasma durante el ingreso, ¿vale? Con el consiguiente riesgo que tiene eso de inmunizarse de un evento transfusional, de riesgo infeccioso, ¿vale? Entonces, esto evidentemente, si se pudieran hacer, mucho mejor. Entonces, este ensayo viene bueno, este ensayo, esta publicación, ¿no? Viene a comparar o a valorar la posibilidad de uso de tratamiento de la PTT con esteroides y capla, pero sin recambio plasmático. Hay un reporte de un estudio retrospectivo, ¿vale? En el cual reportan 42 pacientes sin recambio, 59 con recambio, todos son adultos mayores de 20 años y no hay diferencias significativas. Es aquí, ¿no? Que en esta cohorte, tanto el brazo azul, que es el que no tiene recambios, como el rojo que tiene recambios, pues no hay ninguna diferencia. Entonces, parece eficaz, parece seguro, pero bueno, aún no está establecido, desde luego, de forma global. Y ya hay ensayos clínicos, esto es algo retrospectivo, pero prospectivos, para valorar esta opción, ¿no? De evitar el recambio y usar directamente caprocizumab.
No hay experiencia en pacientes pediátricos con esta indicación. Hoy por hoy en paciente pediátrico, por supuesto, ni os planteéis no hacer recambio plasmático, ¿vale? De momento, eso es algo que queda pues, muy limitado. Entonces, para concluir, pues hay grandes avances en la fisiopatología y esto es el ejemplo que, claro, de lo que todo lo que hablamos en estas clases, no en esta asignatura. El conocimiento de la base fisiopatológica te permite desarrollar fármacos dirigidos, específicos, frente a la base de la enfermedad. Pues el capracizumab en ese multímero de Vibran que se está pegando a las plaquetas, ¿no? El estudio de la AMS-13 es fundamental para el diagnóstico de la microangiopatía trombótica como tal y para el diagnóstico diferencial con otras microangiopatía trombóticas, ¿vale? Anemia hemolítica y trombopenia severa, insisto. Es difícil diagnosticarlo en pediatría, es muy raro que os encontréis con un caso siquiera en pediatría. Encima, el estudio de los anticuerpos, si es negativo, no excluye la hepatitis adquirida, que lo decíamos antes. Si hay alta sospecha de PTT, no esperar, ¿vale? Empezar con esteroides, desde luego, y empezar si se tiene mucha sospecha con recambio o infusión de plasma si no hay posibilidad de hacer un recambio, ¿vale? Ante la duda, la enseñanza de esto es tratar, ¿vale? Porque la duda en esos pacientes es lo que les va a matar. Y capracizumab y rituximab se han incorporado al tratamiento en los últimos 10 años, 10-15 años, incluso planteándonos un futuro en el cual el recambio plasmático desaparezca del tratamiento de la... Nada más. Muchas gracias y cualquier pregunta que tengáis me la podéis hacer sin ningún problema por el foro de la asignatura. De nuevo, pediros disculpas por el error técnico del principio de la clase. Acabamos la clase aquí, entonces.